espectro sin rostro. No hay figura más enigmática en la crónica del horror londinense. Un verdugo cuyos actos desafían la comprensión de su época y siguen siendo un enigma hasta nuestros días. La prensa, sedienta de titulares que capturaran la imaginación del pueblo, avivó la leyenda de este ser envuelto en sombras. Pero entre todos los relatos, hay un rastro de tinta que intriga tanto como los hechos mismos: las cartas de Jack. La más infame de todas es la carta Dear Boss. Es aquí donde el nombre que hoy persiste en la memoria colectiva fue impreso por primera vez: Jack el Destripador. La misiva, fechada el 25 de septiembre de 1888 y recibida por la Agencia Central de Noticias, fue entregada a Scotland Yard días después. Su tono burlón y arrogante anticipaba futuras calamidades, prometía actos aún más atroces, y en un macabro juego con la desesperada policía, aseguraba que cortaría las orejas de su próxima víctima. La veracidad de este mensaje es objeto de debate. Fue un ardid de la prensa para alimentar el pánico y aumentar la circulación de sus periódicos, o peor aún, fue una broma pesada de algún ciudadano enfermo de morbo. Días después, la postal Saucy Jack llegó con un tono aún más confiado. Fechada el 1 de octubre, en ella se refería a los eventos de la noche del doble crimen, cuando Elizabeth Stride y Catherine Eddowes fueron atacadas con apenas minutos de diferencia. Esta coincidencia temporal haría pensar que quien la escribió tenía un conocimiento privilegiado de los hechos. Pero ¿fue el verdadero artífice de la masacre o un simple imitador alimentando la leyenda? Las palabras impresas en la postal parecían escritas con prisa, así como un susurro burlón en la oreja de la policía que, impotente, no lograba frenar el caos en las calles. Pero si alguna misiva destaca entre todas, es la temida carta desde el infierno. No fue enviada a la prensa ni a la policía, sino directamente a George Lusk, líder del comité de vigilancia de Whitechapel. En su interior, junto a una hoja de papel con una caligrafía errática y torpe, se hallaba un paquete aún más siniestro. Una pequeña caja que contenía lo que parecía ser parte de un órgano humano. En la misiva, el remitente se burlaba de los intentos de la policía por atraparlo y aseguraba que se había comido la otra mitad del riñón. Los expertos de la época no pudieron confirmar si el órgano pertenecía a una de las víctimas, pero el temor que sembró fue innegable. A diferencia de las anteriores, esta carta no llevaba la firma de Jack el Destripador, como si su autor no necesitara ya presentación. A partir de ese momento, las cartas se multiplicaron. Algunas llegaban con detalles absurdos, otras parecían imitaciones burdas de las originales. Un torrente de tinta empapó las oficinas de Scotland Yard, cada remitente intentando capitalizar el miedo o confundiendo aún más la investigación. El caso, ya envuelto en un manto de incertidumbre, se enredó en una maraña de mensajes cuya autenticidad jamás podría verificarse del todo. Scotland Yard, incapaz de discernir la verdad entre tanto engaño, archivó muchas de ellas como intentos de bromistas o lunáticos que deseaban formar parte de la infamia. Sin embargo, los ataques de Jack cesaron. El eco de los pasos en los callejones oscuros se disipó, dejando tras de sí solo rumores y conjeturas. Pero las cartas, aquellas frágiles hojas de papel, continuaron su labor, perpetuando el mito. Hasta el día de hoy, estudiosos e historiadores debaten si alguna de ellas fue escrita por el auténtico responsable. Algunos afirman que solo la última, desde el infierno, tiene visos de autenticidad. Otros sostienen que todas fueron un engaño elaborado, un juego macabro de la prensa y la imaginación colectiva. Pero quizá la respuesta yace en un rincón aún más oscuro de la mente humana. El verdadero Jack el Destripador jamás necesitó escribir nada. Su obra ya estaba plasmada en las sombras de Whitechapel, en las miradas aterrorizadas de quienes al caer la noche apresuraban sus pasos temiendo encontrar en el resplandor fugaz de un farol la silueta de una figura envuelta en niebla, aguardando.
suscríbete.